Vamos a aplaudirlo, que se escuche allá en el trono de gloria. Padre, tú eres bueno, te damos honra, gloria y gracias en este momento. Un saludo muy especial a los que están en los medios, en la internet. Compartan estas enseñanzas para que otros sean bendecidos. Conviértete en un canal de bendición para otros. Ministra la vida de otro con este mensaje. Este mensaje va de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. No podemos alterar nada. Tal como dice la palabra de Dios, ministremos la palabra conforme está escrita. Así hacemos en esta humilde iglesia, para bendición de sus hogares, para bendición de su vida. Dios es bueno. Hoy tiene como título: lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pero antes de comenzar la predicación, hablábamos de que teníamos que estar sumergidos en la presencia de Dios la semana pasada. Y muchos entendieron que hay que estar sumergidos en la presencia de Dios. Cristo Jesús está viniendo. Y necesitamos estar como Jesús dice que debemos estar para cuando Él venga a levantar su iglesia. Necesitamos estar en su presencia. Necesitamos estar ungidos por Él. Necesitamos estar, escúchame, con las lámparas encendidas, preparado como la novia se prepara para recibir al esposo, con vestiduras blancas, sin arrugas y sin mancha, como el Señor lo dice. No lo digo yo. Escuche esto, mis queridos hermanos. La dispensación de la gracia está terminando. Las profecías se han cumplido. Jesús está viniendo. Señal en los cielos, en la luna, en el sol, en la tierra. Pandemias, pestilencias. Escuche. La avaricia del hombre está acabando con todo. El deseo del poder del hombre quiere someter a las sociedades, establecer nuevo orden para las naciones. Todo esto lo sabíamos, estaba escrito. Pero nosotros nos gozamos y algunos de nosotros estamos contentos que estas cosas estén pasando, porque nosotros sabemos que Jesús está viniendo. Nosotros lo sabemos, en el Espíritu lo podemos percibir. Y hemos visto la gloria y la misericordia de Dios. Hemos visto su bondad. Desde que Cristo murió en la cruz, en el madero, en el monte, donde derramó su sangre, hasta los días de hoy, podemos ver, podemos entender y sabemos por medio del Espíritu que Jesús va a venir. Y yo les fortalezco en la fe, les encorajo a que tienen que buscar la presencia, que tienen que tener una comunión verdadera con Jesús. No hay salvación para los que están de espalda a Él. No hay salvación para los que quieren estar en la iglesia y en el mundo. O usted es del reino de los cielos y vive para el reino de los cielos y hace la voluntad del Padre, o vive para el mundo y para los deseos de la carne y los deleites y sus complacencias. Ya empezó el pastor. Sí, yo tengo que hacer hincapié y tengo que encorajarlos a que vengan a Cristo, a que lo busquen, a que se vuelvan al primer amor, porque muchos están corriendo peligro. Mire esto. Empecemos por acá. Juan capítulo 4, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer. En este capítulo habla de la mujer samaritana y que Jesús le dice todas las cosas y ella va a contarle a sus hermanos. Y bueno, la palabra misma al final va a dar a entender que había hablado con una mujer. Pero quiero que entienda que Jesús en ese momento estaba hablando con sus discípulos. Los discípulos estaban preocupados porque no había comido. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escuche, mire, la comida de Jesús era hacer ¿qué? La voluntad del Padre
y terminar lo que el Padre le ordenó para hacer. Denle un aplauso a Jesús. Voy a decirles algo que les va a preocupar a partir de esta hora. El Padre le dio de su gloria a Jesús. Y Jesús compartió su gloria con nosotros. Jesús comisiona a su iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra comida? Hacer la voluntad del Padre y terminar la obra de Jesús. Hacer la voluntad del Padre es predicar el evangelio del reino a toda criatura, para que conozca la salvación por medio de Jesús. Porque escrito está que nadie vendrá al Padre sino a través de mí, dice Jesús. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá a mi Padre sino por mí. No hay otro Salvador. No hay otro en quien usted pueda confiar. Jesús resucitó. Todos los demás fueron maestros, intelectuales, filósofos, escuchen, teólogos, inspirado en artes espirituales. Pero el único que venció la muerte se llama Jesús. El único que descendió a las profundidades y arrebató la llave de la muerte a Satanás se llama Jesús. El único que levanta la cautividad cautiva y la lleva a su reposo se llama Jesús. El único que se sentó a la diestra del Padre y está en su trono de gloria se llama Jesús. El único nombre que se dio debajo del cielo para que los hombres sean salvos se llama Jesús. Vamos a aplaudirlo. Así que Jesús tenía una comida que comer. ¿Y cuál era esa comida? Hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Jesús dijo que Él era uno con el Padre y pidió a la iglesia que aprendiéramos a ser uno con Él. Jesús comisiona a la iglesia y le entrega una comida para comer. Que hagamos la voluntad del Padre y que terminemos su obra. Vamos a aplaudirlo porque esta es palabra de Dios. Aleluya. Estamos entendiendo. Ahora mire lo que dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Escuche, Jesús viene en cualquier momento. Eso lo dijo en aquel tiempo, casi 2000 años. Pero estamos al final del tiempo de la gracia, del periodo de la gracia. Las señales han tomado lugar, las profecías han tomado lugar. El tiempo de dolores ha comenzado. Estamos viendo todas las señales. Los campos están blancos. Hay que hacer la voluntad de Jesús. Hay que hacer la voluntad del Padre. Predicar el evangelio y traer todas las almas a Jesucristo. Hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo, y forzarlos a entrar, como dice la palabra, en el amor, por supuesto. Porque muchos pretenden enseñar a Jesús sacando la paja de lo ajeno, haciéndolos 2 veces más culpables de su pecado. Pero Jesús nos enseña a que tenemos que amar, a que tenemos que tener compasión y misericordia, que tenemos que ser humildes y mansos de corazón, que tenemos que predicar su verdad y que tenemos que hacer justicia con el corazón. Estamos para amar, estamos para abrir el corazón a aquellos que aún resisten al Hijo de Dios, en quien está la salvación. Ahora mire lo que dice: y el que ciega recibe salario. Si usted trabaja por el reino de Dios, recibe bendición. Es Dios mismo quien te va a dar galardones y recoge fruto para vida eterna. A ver si vosotros tenéis frutos dignos de arrepentimiento. ¿Habemos trabajado para el reino de Dios? ¿Hemos comido la verdadera comida que comió Jesús? ¿Estamos terminando la obra que Jesús nos encomendó, que es traer todas las almas a Él? Los campos están blancos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra literalmente lo está diciendo, que la siega está lista. Dice esto: y el que siega recibe salario. O sea, el que siega es el que recoge la siembra
el que va a arrancar lo que está plantado, aquello que ya está listo para ser arrancado y traído a los graneros del Señor. A eso se está refiriendo. Mire lo que dice: y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. La cosecha está lista. Dígale al que está a su lado: la cosecha está lista. Vamos a darle un aplauso a Jesús porque estamos entendiendo esa palabra. Bello es el Señor. Y dice esto: yo os he enviado, escuchen, a cosechar lo que vosotros no labrasteis, lo que vosotros no sembrasteis. Otros estuvieron primero que nosotros y sembraron la palabra de Dios. Y ya llegó el tiempo de la siega, llegó el tiempo de la cosecha, llegó el final, escuche, del periodo de la gracia. Ya ahorita viene el Señor y va a enviar los 4 ángeles de los 4 ángulos de la tierra a cegar a los suyos. Pero nosotros tenemos que trabajar con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que también tengan la oportunidad de ser salvos por el Señor, para que ellos se arrepientan y vengan a los pies de Cristo y Cristo les lave con su sangre que limpia de todo pecado, se arrepientan en su corazón y puedan irse con Jesús. Amén. Esto es maravilloso lo que Dios está hablando esta noche. Ahora mire esto, es palabra de Jesús, está en rojo. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros entramos en la continuación del trabajo de otros. Y nosotros somos la generación postrera, la última generación. Veremos la venida del Señor. En cualquier momento el Señor Jesús se va a manifestar. Y habrá un arrebato. Él se llevará lo que es de Él, lo que pertenece a Él. Si usted no le ha entregado el corazón verdaderamente a Cristo, usted corre peligro en quedarse. Si usted no ha desprendido aquello que ata tu corazón a la tierra y al mundo, a los deleites, a las complacencias y a todo aquello a lo que el mundo está acostumbrado a hacer, escuche esto, corre peligro. El pueblo perece por falta de conocimiento, bien lo decía Jesús. Así que somos portadores de la luz, somos portadores de la verdad. Hoy se levantan falsos maestros, hoy se levantan muchos anticristos. Habían anticristos desde después de Jesús y los hubieron antes de Jesús porque tampoco aceptaron al Hijo de Dios. Pero quiero decirles hoy con toda la integridad, con toda la honestidad, que Jesús está viniendo y que los espirituales podemos sentir lo que está pasando, podemos sentir lo que está moviéndose en el ambiente, podemos sentir lo que está viviendo la tierra en estos momentos, podemos ver todo lo que se está manifestando en los ambientes, en el clima. Hoy vemos cómo la tierra ruge y vemos cómo corre su sangre sobre ella cuando revientan los volcanes. Estamos viendo que hay un descontrol en la misma civilización, en el mismo hombre. El corazón del hombre se ha enfriado, se ha endurecido, ha desaparecido el amor. Y por causa de esto se persigue la iglesia, se persigue al Señor. Porque las mentes se volvieron científicas, correlativas, relativas. Y la fe del hombre menguó demasiado. La gente no tiene fe en Dios, menos en el Señor Jesucristo, y menos en esto de la salvación, y mucho menos en lo del arrebatamiento. Pero habrá una gran sorpresa para la humanidad, y muchos lo lamentarán, así como está escrito. Muchos lamentarán ese día que el Señor se manifieste, que suene la final trompeta y los muertos en Él se levanten primero, y luego los que estemos en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados para irnos completamente con el Señor. Apercíbate, hermano, de que estás en la unidad del Espíritu. Apercíbate que estás en la presencia. Vive en santidad.
Porque no es como muchos dicen, que el que es salvo siempre es salvo. Esto no existe. Dios demanda un estado de santidad. Dios demanda un estado de relación, de comunión con Él. Que andes en perfecta voluntad. Ahí está la verdad. Jesús comía, tenía una comida que comer, y era hacer la voluntad del Padre. Tú tienes una comida que comer, que es hacer la voluntad de Jesús. Jesús tenía una obra que terminar. Usted tiene que terminar la obra que Jesús dejó en tus manos. La gran comisión de ir por toda ciudad, de ir por toda nación, predicando el evangelio del reino a toda criatura, para que creyese en el Hijo de Dios, se convirtiese de su pecado, de su camino, y el Señor, escuche, le perdonase, se arrepintiese en su corazón y se perdonase y se bautizase en el nombre de Jesucristo, para que recibiese la promesa del Espíritu Santo. Amén. Esta es la gran verdad que muchos han querido tapar. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Escuche, son cosas diferentes. Yo os he enviado a cosechar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Estamos involucrados en el trabajo del cielo, en el trabajo de ganar las almas para el Señor Jesucristo. Ahora mire, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que había hecho. Esta es la mujer que estaba allí en el pozo, y Jesús le pidió que le diera de beber, para que se ubiquen en las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, en el capítulo 4. Allí está este pasaje y lo puedan entender, escudriñándolo. Este pasaje nos habla una gran verdad. Jesús tenía una comida que comer, y tú tienes una comida que comer, que es hacer la voluntad del Padre. Vamos a aplaudir a Jesús. ¿Cómo queremos irnos con Jesús? Veamos qué nos dice la palabra. Vámonos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo habla a los corintios, instruye y les dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escuchen. No tome cohecho con aquellos que están completamente desvirtuados, porque daña tu buena doctrina, daña lo que se te plantó en tu mente y en tu corazón. Velad debidamente y no pequéis. Mire la recomendación que este hermano le da a los de Corintios. Escuche, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Escuchen, muchos están en la iglesia y creen que conocen a Dios. Para uno irse con Jesucristo, mire hermano, necesita un cuerpo limpio, no un cuerpo mancillado, arrastrado por el pecado, por los deleites, por los deseos de los miembros. No. Necesitas una mente renovada, un alma renovada en la palabra de Dios. Necesitas un corazón que haya desprendido de él todos los apegos. Aquello que está en primer lugar en tu corazón, ese es tu tesoro. Ahí es donde está vuestro corazón. ¿A dónde está vuestro tesoro? En aquello que tú más amas, en aquello que tú más anhelas. Dígame que hay algunos padres que aman más a sus hijos que a Dios. Hay padres que aman más el dinero que a Dios. Hay hombres y mujeres que aman más sus bienes materiales más que a Dios. Y están en la iglesia y dicen ser santos, pero la palabra de Dios hoy nos va a revelar que en la iglesia verdadera teníamos todas las cosas en común y que trabajábamos era para ayudar a los que tenían necesidad. En la iglesia de Dios tenemos todas las cosas en común. No hay uno mayor ni uno menor. Siendo la cabeza el Señor Jesucristo, todos vosotros sois los miembros que forman el cuerpo de Dios.
el cuerpo que es la iglesia. Esto era maravilloso vivir de esa manera. Pero hoy enseñan unas doctrinas completamente desquiciadas, apartadas del amor y de la voluntad del Padre. Ya no vamos más donde la viuda, tampoco donde el anciano, donde está el desvalido, donde está aquel que está perdido, aquellos que están cautivos y endemoniados, y tampoco visitamos los enfermos. Mire que Jesús tenía una comida que comer y era ahí donde tenía que ir y hacer la voluntad del Padre. El Padre ungió a Jesús con poder, y con ese poder Jesús tenía que curar a los enfermos. Con ese poder Jesús tenía que echar los demonios fuera. Escuche, con ese poder Jesús tenía que libertar a los cautivos. Y lo más tremendo de esto es que Jesús nos dio de ese poder, nos dio de esa autoridad. Y la autoridad es para hacer la voluntad del Padre. Esa es la comida que tiene la iglesia que comer hasta terminar la obra, hasta que seamos sacados a victoria, en redención con Cristo Jesús. Vamos a aplaudirlo. Ahora mire lo que dice. Ojo, oído. Él decía esto para vergüenza, porque muchos de ahí creían que estaban salvos, y muchos creían que ya estaban en el cielo, pero no era así. No puedes andar en el modo carne. Para que tú puedas agradar a Dios, tienes que ser un ser espiritual y vivir espiritualmente en la unidad del Espíritu. Por eso es que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios no está buscando carnales, emocionales, sentimentales. Dios está buscando a gente, escuche, con una capacidad de entender, con una capacidad como Él reclama a su pueblo. Yo quiero, ¿qué quiere Jesús? A compasión, misericordia y amor os he llamado. Escuche, compasión, misericordia y amor os he llamado. Y nos reclama que nosotros, nuestra postura, nuestro carácter debe ser humilde y manso de corazón. Tenemos que imitar a Jesús verdaderamente. Pero andamos imitando a nuestros antecesores. Andamos imitando a quien nos parece y a quien nos conviene. Y la gente no entiende que hay un código original en cada una, encriptado en cada alma. Que no podemos compararnos los unos a los otros, sino que somos diferentes, somos originales, somos vasijas creadas con un propósito. Con un propósito que tiene que ser revelado, y solamente es revelado cuando entres en la presencia con el Señor. Ahora mire lo que dice. Pero dirán algunos: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así están algunos que están dentro de la iglesia, y algunos que no están en la iglesia también. Esto, lo de Jesús que viene a buscar la iglesia, es un puro cuento. Sigan creyendo. Y después dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. ¿Qué está diciendo acá el hermano a ellos? Usted tiene que aprender. Jesús lo dijo, a negarse. Tienes que morir. Tienes que dejar padre, madre, casa, mujer e hijo. Negarte a ti mismo, coger tu cruz y morir en la cruz. Y cuando se refiere a morir en la cruz, significa que usted tiene que morir adentro. Tiene que mirarte en un espejo y ver realmente lo que tú tienes que corregir dentro de ti para poder morir a aquello que ata tu corazón con todo aquello que si Jesús viene no te va a poder dejar ir. Por eso es necesario, significa negarse. Jesús lo dice: niégate. Aunque esto te guste mucho, niégate. Amén. ¿Están entendiendo? Y ustedes también. Si usted no aprende a negarse, seguirá cometiendo el mismo pecado. Seguirás tropezando en el mismo lugar. Y no podrás salir de allí porque no tendrás voluntad para hacerlo. Pero tienes que desprender tu corazón de bienes, de tu madre, de tu padre, de tus hijos, de todas las cosas. Tienes que quebrar esto, desprenderte de todas las cosas para que le puedas dar el primer lugar a Jesús, a Yahshua HaMashiach, al Señor. Vamos a aplaudirlo. Esto cuesta, mis hermanos.
no es imposible. Porque tengo algo que decirles. Cuando entramos en su presencia, el mismo Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia y revela todas las cosas. Y nos enamoramos cada día más del Señor. Ahora miren lo que dice. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Cuando usted va a sembrar una semilla de limón, por ejemplo, si usted la siembra con la capa que lleva, ella no nace. Usted tiene que desnudarla y luego plantarla para que ella pueda germinar y pueda crecer. La semilla en realidad tiene que morir. En otras palabras, tiene que quitarte la camisa que traes. Compárate a esta semilla de limón. Tienes que desnudarte para que lo que está en ti verdaderamente salga. Eso significa morir a lo que está en tu mente, en la tradición, en el concepto de vida que tú tienes, y comenzar verdaderamente en la esencia del Espíritu, en aquel nacimiento verdadero que tú vas a recibir. Pero para ello hay que morir de nuevo. Y esto es lo que tiene a muchos confundidos. No saben qué es nacer de nuevo. Y predican cosas que ellos mismos no han vivido. Pero hoy, en la unidad del Espíritu, este humilde servidor, que nada es, que el Señor es, y toda honra y toda gloria sea para Él, le revela a ustedes mediante su propia palabra, sin enseñar estratagemas de hombres, ni mandamientos de hombres, ni mentalismo, ni psicología. Solamente lo que está en la palabra revelada por el Espíritu, para que te fortalezcas en la fe y para que busques verdaderamente al Hijo de Dios. Vamos a aplaudirlo. Él es fiel. Ahora miren lo que dice. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Cada uno de ustedes es diferente. Cada semilla tiene su propio cuerpo. Y cada género tiene su propia condición. Cada uno de ustedes tiene su propia condición, tiene dones y talentos. El problema es que no hemos sabido entrar en la presencia. El problema es que no nos hemos aunado a Dios y no vivimos en la fe, haciendo su voluntad. No comemos su comida, que es lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros comenzamos a comer la comida de Dios, que ya sabemos que es hacer su voluntad, entonces Dios nos aprobará. Y el mismo que ungió a Jesús y le dio poder, también nos dará a nosotros. Y entonces se manifestarán las señales, los prodigios, los milagros. Y el poder activo que está en Jesús está en nosotros, para que nosotros reprendamos los demonios y los echemos fuera, para que vamos a los enfermos y oremos por ellos y pongamos las manos y sean sanos, para que levantemos los muertos y para que rompamos toda cautividad de todo aquel que está endemoniado, lunático. Esta es la autoridad que Cristo le da a sus siervos. No le dio autoridad para someter a una iglesia. Jesús hace a todos igualitos dentro de la iglesia. No hace a uno más grande ni a otro más pequeño, porque Él es la cabeza, Él es el maestro, Él es el Señor, y todos vosotros sois hermanos, como Él lo dice. Vamos a aplaudirlo, apláudalo, porque merece darle la gloria. Ahora miren lo que dice la palabra. Dice la palabra lo siguiente: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Se dan cuenta que hay diferencia? Que no podemos compararnos todos. Así mismo son los dones en nosotros, son diferentes. Jesús dice: con el don que te fue dado, procura ganar más dones. Pero ¿cuál fue el don básico o base que Dios le entregó a cada siervo y a cada sierva? La servidumbre. Con este don de servidumbre, usted tiene que ganar los mejores dones, alcanzarlos. Así que Dios nos está revelando esta noche. Y dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales,
Pero una es la gloria de lo celestial y otra la gloria de lo terrenal. Escuchen, una es la gloria de lo celestial y la otra la de lo terrenal. Es completamente diferente. Así que usted no puede mezclar las dos cosas. Yo quiero ser carnal, pasional, sentimental, pero quiero ser espiritual. Eso no existe. O caminas en la unidad del Espíritu y te haces un ser de luz y recuperas la naturaleza divina, o simplemente vives como un carnal. Oye, ¿qué está hablando este pastor? Estoy hablando lo que está escrito. Ahora mire lo que dice. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. El sol da calor. ¿Y la luna qué? ¿Qué hace la luna? Da claridad. Es completamente diferente. ¿Pero da calor? No da calor. El sol también da claridad y da mucha luminosidad, pero da calor. Es completamente diferente la gloria de cada uno. Y Él hace esto para hacernos entender y comprender cuál es la posición, cuál es la condición de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Ahora mire esto. Preste atención. Versículo 41. Dice, pues una, dice, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Ve, todas las estrellas usted las ve y todas son luminosas y parecen iguales. Pero dice que la gloria de una es diferente a la otra. Dígale al que está a su lado, así somos nosotros. Diferentes los unos de los otros. Somos un modelo original. Hay un código original en cada uno de nosotros. Pero hay muchos que quieren modificar el código de la creación, el código que Dios implantó en su creación. Los hombres son tan atrevidos en este tiempo que juegan el papel de Dios y se hacen dioses y quieren eliminar los hombres en la tierra. Porque están faltos de sabiduría. Esta sabiduría es animal, es diabólica. Pero la sabiduría de Dios es la sabiduría de la planificación, es la sabiduría de la bondad, es la sabiduría del conocimiento del contenido. Pero estamos tan lejos de esta sabiduría porque estamos apartados de Dios. Los hombres vivieron en la tierra, las naciones y los reyes vivieron en la tierra de espalda a Dios. Y caminan en sus propias concupiscencias y hacen como quieren. Por eso vendrá destrucción repentina para las naciones. Vendrá, escuche, gran terror, gran calamidad y gran tribulación para los hijos de la desobediencia, para los moradores de la tierra. Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¡Wow! Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Escuchen. Cuerpo animal, el cuerpo físico. Y cuerpo espiritual. ¿Recuerdan cuando Jesús fue transfigurado? Estaban dos con él, Elías y Moisés. Así será el cuerpo de nosotros. Un cuerpo en un haz de luz, resplandeciente. Este es un cuerpo más que astral. Este es un cuerpo espiritual. Así que nosotros vamos a ser transformados a un cuerpo espiritual en este bendito y santo arrebatamiento que va a ser el Hijo de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre los que creyeron y confiaron en su nombre y declaran su nombre como Dios y Señor y Salvador de su vida y de sus almas. ¡Aleluya! Algo pasa por aquí. ¡Ay, bendito Dios! Mucha gente hoy se les está aclarando el entendimiento. Y eso es bueno, porque estamos para enseñar. Lo que Dios nos da, por gracia lo recibimos y por gracia lo damos. Por eso yo les decía al principio de la predicación, comparte este mensaje, conviértete en canal de bendición para otro, porque son muchas personas que se están convirtiendo a Cristo Jesús en este pequeño espacio de tiempo, en esto
que podríamos decir que cuando la gracia está terminando. Ya vamos a entrar en cualquier momento en la semana 70 de Daniel y vendrán cantidades de cosas sobre la tierra. Así que, mis hermanos, ya Dios mostró y ha cumplido su palabra. Y cumplirá esto también. Habrá un gran arrebatamiento sobre la tierra, sobre el remanente verdadero, sobre el remanente fiel. Así que busquemos la fe, que es lo que agrada a Dios, y busquemos la santidad. Ahora mire lo que dice, versículo 47. El primer hombre, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, que es terrenal, se refiere a esto. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Se da cuenta? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. ¿Y el hombre fue hecho a dónde? El primer hombre, del polvo de la tierra. Ahora, mire esto lo que quiere decir. Versículo: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual lo celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial, la imagen de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Escuchen, mientras que usted sea un carnal, mientras que usted vibre a como vibra el mundo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Escuche, ni la corrupción heredará la incorrupción. Está diciéndonos este mensaje claramente, que si usted, escuche, tiene las vestiduras sucias, si usted le falta arreglar el corazón, le falta perdonar o recibir el perdón, si usted, escuche, tiene problemas con sus padres, con sus hijos, con su esposo, si usted tiene vínculos, ataduras en su corazón, raíces de amargura, usted va a tener un problema. Usted no se va a ir en el arrebatamiento. Usted tiene que vivir como un santo. ¿Y cómo es un santo? Un santo no tiene deuda con nadie. Un santo no debe nada a nadie. Un santo está en paz y tiene santidad porque no practica pecado, porque está en la unidad con el Espíritu. Así Dios quiere que esté usted, irreprensible en cuerpo, alma y espíritu, para la venida del Señor. Tremendo mensaje, y no es mío, es del Señor. Es Pablo hablándole a los corintios. Ahora mire lo que dice, versículo: he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Tanto los muertos como nosotros recibiremos una transformación. Y miren lo que dice después: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora miren lo que dice. Vamos arriba, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Escuchen, en un abrir y cerrar de ojos. Tenga los ojos abiertos un momento. Ciérralo y vuélvalos a abrir. Así de rápido va a pasar. Es más, de broma te darás cuenta. Estos son los que son arrebatados. Pero los que no son arrebatados verán cómo desaparecen hombres y mujeres y niños. Y lamentarán las naciones y las tribus de la tierra por no haber creído al Señor Jesús. Será en un abrir y cerrar de ojos. Mire que el que anda quemándose, mejor cásese, para que esté en recto con el Señor. El tiempo se ha acabado. No hay tiempo para vacilar. Tenemos que arreglar nuestra casa. Tenemos que invitar al Señor
para que sea el Señor quien se señoree, para que sea el Señor la cabeza de nuestro hogar, de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra ducha Isla Aruba. Porque entonces muchos lamentarán en la tierra lo que va a pasar. Y no soy el único pastor que está predicando acerca del arrebatamiento. Los que somos de la senda antigua, los que somos de la sana doctrina, estamos anunciando la venida de Jesús. El Señor Jesús va a venir. Aunque nos llamen locos, aunque digan lo que quieran decir, esto también se va a cumplir. Amén. Amén. Él viene por su pueblo. Él no es hijo de hombre para mentir. Escuche, Él vino del cielo y se encarnó en un cuerpo como el nuestro y pagó un precio muy grande por ti, por mí, por toda la humanidad. Pero el remanente es pequeño que creyó en Él. Por eso sufrirán las naciones de la tierra. Ahora mire lo que dice: seremos transformados. Versículo 52 dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando suene la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿En qué momento? En un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor en los aires. Estaremos reuniéndonos con Jesús en las nubes para irnos a la boda del Cordero. Vamos a aplaudirlo, aleluya. Para irnos con Jesús a las bodas del Cordero. Mientras que nosotros estamos en fiesta, mientras que nosotros estamos en las bodas del Cordero, mientras que nosotros nos sentamos con todos los santos y los profetas y nos conocemos los unos a los otros y preguntamos todo tipo de cuestionamiento que guardamos en nuestro corazón para hacerle a ellos, y nos estamos gozando en la presencia, en el regazo de Jesús, habrán grandes calamidades en la tierra, habrá una gran tribulación en la tierra, como nunca la hubo antes. Y los que creían en Jesús, por haber tomado cohecho con el mundo y haber preferido al mundo, llorarán amargamente. Al punto que no negarán más a Jesús. Y algunos morirán decapitados, otros serán lanzados al fuego, otros serán lanzados a la cárcel. De otros no tendrán misericordia. ¿Por qué, si este es el momento en que tú puedes levantar las manos al cielo y decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mi indiferencia, perdona porque he caminado de espalda a ti, perdóname, Señor? Si es el momento en que puedes abrir tu boca y decirle: Jesús, necesito reconciliarme contigo. Jesús, necesito comer la comida que tú comes. Jesús, necesito hacer frutos dignos de arrepentimiento. Jesús, déjame volverme a tu camino. ¿Por qué no hacerlo? Hay muchos que se avergonzaron de Jesús y de predicar su santo nombre, de predicar su evangelio. Jesús dice que los ángeles y Él se avergonzarán delante de su Padre y de aquellos que negaron su nombre. Esto es terrible. Ahora mire lo que dice. Escrito está. Dice lo siguiente: seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escúchame, mi querido hermano, usted que me ve en los medios.
El trabajo que usted ha hecho para el Señor no es en vano. Quizás el pastor donde usted se congrega, quizás el presbiterio, quizás los hermanos que están en tu entorno no han valorado lo que tú has hecho. Pero no te preocupes, porque Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu esfuerzo, Dios ha visto que has ido una milla más en busca para testificar de su nombre, y Él te dará los galardones. El trabajo que has hecho no ha sido en vano. Vamos a aplaudir a Jesús, porque Él recompensará a cada uno según su obra. Aleluya. Ahora mire, la palabra de Dios hoy nos encoraja a una manera de verdaderamente comenzar a vivir lo poco que resta de tiempo. La venida de Cristo sorprenderá a todos como a ladrón en la noche, tal como está escrito. Y hay lámparas, hay vírgenes sensatas y hay vírgenes insensatas. Este mensaje no es solamente para la iglesia, es para aquellos que también no conocen a Jesús y escuchan este mensaje y abran su corazón y le reciban. Solamente dile: Jesús, yo te recibo, te quiero conocer, te entrego mi voluntad, ven y revélate a mi vida, envíame un ángel que me muestre y que me enseñe tu voluntad. Y ahí aparecerá alguien a instruirte en los evangelios del Señor. La misma palabra te puede instruir, y le pides al mismo Espíritu Santo, y entenderás que toda la verdad y las razones de este mundo estaban en un solo nombre, y se llama Jesús, el Señor Jesús. Vamos al libro de 2 de los Corintios, capítulo 9, para entender otra cosa. Esto no le gusta predicarlo a mucha gente, pero me toca predicarlo para complementar este mensaje. Pero esto os digo, aquí Pablo sigue hablando a los corintios, pero esto os digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muchos agarraron esto y lo usaron indebidamente para trasquilar las ovejas, para arrancarles la lana y sacarles la leche, y la perniquebrada lanzarla al matadero. Los mercaderes y todos falsos profetas y falsos maestros utilizaron esta palabra, y con esta palabra convirtieron la casa del Señor en cueva de ladrones. Clara está la palabra: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hablaba acerca de la ofrenda a los santos. Sí, es verdad. Si usted lee los primeros versículos, hace una dirección a esto. Pero en el reino de los cielos, escuche, lo leímos al principio, póngame el título de la prédica. Dice lo siguiente: lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Todo lo que tú hayas hecho, si no has muerto para la carne y has nacido para Dios, usted ha perdido esa siembra. ¿Por qué, pastor? Explícame. Porque Dios quiere un corazón alegre, un corazón desprendido, un corazón que sea suyo, un corazón que le dé el primer lugar a Él. ¿Por qué la iglesia en la antigüedad tenía todas las cosas en común y los santos hermanos vendían todas las cosas y cada quien administraba para Dios de lo suyo? Porque vivían en un mismo pensamiento, en una misma intención, en un mismo propósito. Ellos sabían qué comida tenían que comer, que era hacer la voluntad del Padre y que tenían que terminar la obra. Ellos sabían, una vez que mueres en la carne, ya no te interesa nada de los negocios de este mundo, ya no te interesan las propiedades, ni te interesa nada, sino simplemente servir a tu Señor. Amén. Entonces, la semilla que tú plantaste, si no la plantaste verdaderamente de corazón para Dios, perdiste esa semilla. Porque no la plantaste para Dios, sino la plantaste porque esperaba algo de ella, porque tenías un interés por esa semilla que plantaste.
Pero cuando plantaste de corazón sincero para el reino de Dios, verdaderamente plantaste. Para comer comida verdadera, para terminar la obra, la cual Jesús comisionó a sus discípulos. Vamos a darle un aplauso porque se está abriendo el entendimiento. Ahora miren cómo dice la palabra. Nadie te puede obligar, escuchen, a hacer pactos mentirosos. Ya Dios estableció sus pactos. Todo está establecido en la estructura, en la palabra bíblica. Son los demonios y son los hijos del diablo que trajeron una confusión dentro de la iglesia. Estos son anatemas porque hicieron cosas fuera de la palabra de Dios y engañaron a muchos. Todos estos arderán en el infierno. A ellos no los juzgo yo, sino el Señor mismo los juzgará. Y muchos que siguieron a estos hombres se irán arrastrados por ellos. A estos hombres y a estas mujeres que están engañados y golpeados en el corazón, aún hay tiempo. Arrepiéntate, vuélvete a Jesucristo. El Señor sabe que eres inocente, que seguiste a un hombre antes de seguirlo a Él. Pero si usted comienza a seguir a Jesucristo, tendrá vida eterna y prepararás esta vida para la vida venidera, porque escrito está. Ahora mire lo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted dé lo que propuso en su corazón. ¿Y quién es el que propone en el corazón del hombre? ¿Quién es el que pone el hacer como el querer? Dios. Y si usted escuchó la voz de Dios, haga como Dios le dijo. Y entonces usted estará sembrando para el reino de Dios. Pero si usted no escuchó nada, no dé nada. Porque Dios también conoce tu necesidad. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? No deje que otro venga y robe tu bendición. No deje que otro venga y robe tu dinero o tu bendición y vaya a un saco roto donde tú no tengas recompensa. Vamos a aplaudir a Jesús otra vez. Ahora mire lo que dice la palabra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Escuche. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿De quién es la gracia? Del Señor. ¿Quién reparte la gracia? El Señor. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él sabe cuál es tu necesidad y Él sabe qué es lo que te va a añadir. Usted ya sabe cuál es la comida que tiene que comer. Hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Estos son los que hemos entrado en la unidad del Espíritu, los que entendimos la voluntad del Señor. Ahora, dice así: abundéis para toda buena obra. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. Yo trabajo para suplir la necesidad de los míos y para compartir con los que no tienen. Aún tengo fuerzas, aunque ya tengo los 50 y gracias a Dios porque llegué a los 50. Y aún puedo seguir predicando el Evangelio con la fuerza y con el mismo amor del primer día en que me entregué a las manos de Jesús. Predico el Evangelio por amor, por las almas, primeramente. Porque entendí que la verdadera comida está cuando hago su voluntad perfecta. Porque también quiero terminar la obra, quiero terminar mi carrera. Y si hay alguien a quien tengo que imitar, imito al Señor Jesucristo. Así está escrito y así debemos hacer todos. Ahora miren lo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que tengamos para que sirvamos a otro. Pero los corruptos que entraron a la iglesia, aquellos que no son, que entraron encubiertos, que Dios no los llamó, en otras palabras, porque esto es un llamado divino. Hicieron mercadería, hicieron riquezas, y las riquezas no eran para un pastor, ni para una pastora, ni para un grupito que está enchufado con el ministerio.
Era para la iglesia, era para que todos tuvieran las cosas en común, era para que se ayudara al necesitado, era para que se sirviera al hambriento, al desposeído, y que nosotros trabajáramos para compartir con los que no tenían. Esta era la verdadera doctrina de Jesús. Esta era la verdadera doctrina de la compasión, de la misericordia y del amor. Porque para esto fuimos llamados, para esto fue llamada la iglesia de Jesús. Amén. Vamos a aplaudirlo si lo van a aplaudir. Pero distorsionaron todas las cosas y se hicieron tiranos en los ministerios y en los altares, sometiendo al cuerpo de Cristo y limitando al Espíritu Santo, poniendo bozal al buey que trilla y a todo aquel que había entendido que tenía que hacer la voluntad del Padre, aquel que quería comer verdadera comida de la que tenía Jesús para comer, que era hacer la voluntad del Padre. Los pusieron en una esquina y los frisaron. Hay dones y talentos que están ahí, que solamente necesitan un toque de Dios para que liberen todo lo que Dios puso en ellos y ganemos todas las almas que sean necesarias. Y lo digo por experiencia propia, porque a mí pastores quisieron arrinconarme, pero Dios me habló otra cosa. Y obedecí primeramente a Dios antes que a los hombres. Agradé primeramente a Dios antes que a los hombres. Y le doy la gloria a Jesús por ello. Vamos a aplaudirlo. Ahora miren lo que dice la palabra. Miren, como está escrito: repartió y dio a los pobres. A ver, pastores sinvergüenza, ladrones, que hoy la iglesia está en vergüenza por causa de ustedes. Hoy la humanidad habla completamente mal de la iglesia y persigue a la iglesia por todos estos detractores que entraron y no conocieron a Jesús. Era para repartirlo y darlo a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Era para hacer justicia verdadera. Esto no le gusta predicarlo a ellos, a los infiltrados. ¿Se da cuenta? Pero a los que Dios nos llamó no tenemos miedo de predicar, porque para eso es la palabra de Dios, para predicar la verdad del evangelio, para que nos volvamos a Dios nuevamente, para que amemos al Señor y para que amemos el prójimo, para que amemos y ayudemos a los que están en necesidad. Ahora mire lo que dice la palabra: ojo, oído. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire lo que usted va a conseguir si usted comienza a sembrar verdaderamente para el reino de Dios. Si usted siembra en su hermano, usted siembra para Dios. Si usted siembra en la viuda, usted siembra para el reino de Dios. Si usted siembra en la iglesia, que sea notorio lo que sembraste para edificar la iglesia y para la gloria de Dios. Siembras para el reino de Dios. Ahora mire esto. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará buena sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que puedas seguir dando a otro. Dios te va a bendecir y te va a multiplicar para que puedas seguir sembrando. Ahí lo dice. ¡Qué tremendo! Este mensaje es uno de los más hermosos que yo he leído. Cómo Dios te dice y cómo te abre la mente, cómo vas a ser bendecido cuando empieces a entregar con liberalidad y empieces a darle a Dios y empieces a servir a la viuda, al huérfano, escuchen, al hambriento. Cuando empieces a dar con liberalidad, Dios te va a multiplicar para que dé más. Tome esa palabra y pruebe a Dios. Amén. Y verá cómo te va a dar resultado. Pero mientras que tu corazón esté atado a la avaricia y tus ojos estén puestos en la cuenta y en cuánto posees y en cuánto tienes, difícilmente esto podrá cumplirse en su vida. Esto es para la iglesia, esto es para los espirituales. Y hay muchos que no son espirituales, pero saben esto y lo practican y les ha ido bien, aún siendo inconversos. Pero la misma iglesia que tiene las herramientas y tiene la estructura dentro de la palabra no entiende. Y no confirmaron,
no confirmaron y tampoco probaron los espíritus si eran de Dios. Hoy vemos 20,000 iglesias cerradas y 20,000 supuestos hombres de Dios que ya no profesan la fe. ¿Qué pasó? Y seguiremos quedando poquitos. Y cada vez se reduce a más. Porque a estos hombres no los llamó Dios. Y si los llamó, perdieron el llamado por poner su mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de arriba, tal como lo enseña la palabra. La palabra de Dios es para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios es para hacer volver el pecador del camino a la senda del Señor. No es para maltratar el corazón, no es para que te sientas mal con este mensaje, es para que te agarres de Jesús, es para que te vuelvas a Jesús. Si esta palabra te está hablando y está ministrando tu vida, levanta la mano donde está y diga: gloria a Dios, aleluya. Tomo esa palabra me edifica, esa palabra me transforma, esa palabra me hace volver delante de la presencia de Dios. Amén. Ahora mire lo que dice, estamos terminando. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Todo lo que demos con liberalidad produce acción de gracias delante de Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Jesucristo. Qué hermoso, mire. Es la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Es hacer lo que es correcto en la palabra. Es hacer lo que está dentro de la estructura. Por eso el hermano Pablo lo dice claramente, que ministremos la palabra conforme está escrita. Pablo, Pedro. Pero no estamos ministrando la palabra, no estamos tomando el contexto y trayendo el mensaje que está encriptado. Y la única manera de abrirlo es por medio de la unidad del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Para que se abra el entendimiento, para que se ensanche la capacidad mental y podamos entender la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice después de esto. Asimismo en la oración, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es para todos, para ellos y para todos. Tenemos las cosas en común. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Jesús, te damos gracias por tu don de misericordia. Amén. Por tu don de bondad, por tu inefable don maravilloso del amor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que están acá y por los que están en los medios. Si alguno de ustedes le habló la palabra esta noche, tome lo que le edifica y lo que no le conviene, deséchalo si quiere. Pero importante es reconocer que nos pudimos equivocar en el camino y que es hora de entrar nuevamente en Él y tener en Jesús sanidad, tener en Jesús la salvación. Jesús viene pronto por su iglesia, viene por sus santos. Procure que sus vestiduras estén resplandecientes, sin arrugas y sin mancha, irreprensibles para la venida grande y hermosa del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Os doy la paz y no como el mundo la da, dijo Jesús. Permanezcáis en paz, porque solamente en la paz podemos percibir el Espíritu, lo que Dios pone en el hacer como el querer, lo que baja a nuestro corazón. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo.